Nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El meollo de la noticia son los últimos versos, y para cualquier persona de fe hebrea, el corazón se le habrá derretido, se habrá estremecido al solo escuchar esa última parte, cuando sin lugar a dudas se le dijera a esta mujer: lo que tú vas a tener en tu vientre es el Mesías que ustedes están esperando. No hay lugar, nadie podría ocupar el trono de David para siempre y reinar sobre la casa de Jacob. Con esas palabras el ángel la dejó sin dudas para que entendiera que lo que estaba pasando aquí era de una envergadura impresionante. Y cuando ella pregunta, como usted y yo sabemos, ¿cómo será esto?, la noticia cae todavía más fuerte. Es que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por lo tanto, lo que va a nacer en ti no es humano, es Dios humano. Dios entre nosotros. Dios entre nosotros. La historia es bella. Y usted y yo la vemos representada en películas, con la ternura con la que se representa a María y aquel momento en que Jesús nace. Pero lo que a mí la historia me dice es que Dios irrumpe, se mete en la historia de los seres humanos. Esta es la historia de la salvación. Se metió en la historia de los seres humanos, la interrumpió para llevarnos a nosotros a un lugar de salvación y perdón. Pero esa irrupción de Dios, esa interrupción de Dios en la vida de nosotros no fue fácil, no fue nada fácil. Lo que la historia a mí me enseña es que no solamente no fue fácil, sino que complicó más bien la vida de personas que ya tenían una vida como cualquier otro ser humano, con las complejidades y retos de un ser humano. ¿Qué estoy tratando de decirles hoy acá? En esencia es esto. Yo veo en la historia de nuestra salvación a un Dios que se mueve en medio de las imperfecciones de la vida, de los seres humanos, para llevarnos a otro lugar. Y esa historia cae muy bien hoy día para nosotros. Y voy a explicar por qué lo pienso así en unos instantes. Yo lo que veo es que, con todo lo hermoso que pudiera ser escuchar a un ángel decirte eso, la forma en que Dios atropella los planes que podría tener María como una jovencita es muy fuerte. O sea, se requirió de veras mucha valentía. Esta mujer, esta chica, al final se tira al piso y le dice al ángel: pues haz como dices en tu palabra, haz lo que Dios dice en mi vida, pero esto me va a costar caro. Me va a costar caro, está interrumpiendo mi adolescencia prácticamente. Algunos entienden que María no tendría más de 16 años, probablemente era una jovencita que está enamorada y comprometida legalmente con otro hombre, y sus planes de vida cambian rotundamente. Y usted y yo sabemos por la historia también que María, poquitos días después de que recibe la noticia, se va a la zona montañosa donde vivía su prima Elizabeth y se queda con ella. Y parte es, creo yo, porque precisamente María va a comenzar a mostrar el embarazo que es obra del Espíritu Santo, pero que nadie se la va a creer, ni su comprometido o su prometido. Solo párese a pensar si usted dice: qué linda María, qué dichosa, póngase a pensar lo que significó para esa muchacha decir que sí. No nos pongamos a pensar siquiera lo que es, si para los de ustedes que ya tienen hijos, que saben lo difícil que es criar hijos, tener hijos, que Dios no nos dio esa bendición, se las dio a ustedes, a las mujeres, a los hombres no nos las dio. A ustedes les dieron esa cuestión tan tremenda, ustedes saben lo difícil que es. Pero como si eso fuera poco, la maternidad y la crianza en sí, para una muchacha que
apenas estaba comenzando a vivir la vida, la metieron en una camisa de 11 varas, como decimos en Costa Rica, porque aparte de que es muy joven e inexperta, va a tener que criar al Hijo de Dios. ¿Cómo le queda ese ojo? Los que somos papás, algunas veces nos hemos tirado al piso ahí a decir: Señor, ¿cómo le voy a hacer con esto? ¿Qué clase de reto? ¿A quién me pusiste en las manos? No sé si a alguno le habrá pasado, pero yo he tenido ganas de renunciar, en el sentido a veces de decir: Dios mío, ¿qué voy a hacer si tú no nos ayudas? Porque yo meto tanto las patas, como decimos. Yo cometo tantos errores en mi crianza con Victoria, y ella no está oyendo ahorita, tú no estás escuchando esto. Tantos errores, o sea, tantas cosas que uno cree que hace bien y la riega de una forma tan terrible que uno tiene que irse al cuarto y decir: Señor, ¿qué voy a hacer? Si eso no fuera poco, magnifique el tema pensando que usted está criando, que Dios le prestó a su propio hijo para que usted lo críe. ¿Ah? ¿Usted sabe lo que es pensar en darle unas cuantas nalgadas al Hijo de Dios? Porque usted está enojado porque regó la leche, por ejemplo, en la mesa. O sea, digamos, hay algunos de ustedes que no se van a... Algunos de ustedes no se van a atrever a darle una nalgada a sus hijos, porque bueno, pero estoy poniendo un ejemplo hipotético, ¿ok? Que a usted se le pase la mano porque en un momento de enojo usted castigue a su hijo por una cosa que no hizo. ¿Qué hubiera pasado si María hace eso? ¿Usted se puede imaginar eso? ¿En dónde se mete María? Se lo dejo ahí. Se requirió agallas, se requirió valentía para darse cuenta que la vida, con lo difícil que es, se la hicieron más difícil todavía. Cuando Dios llama a una persona, voy a darles una buena noticia. Cuando Dios llama a una persona para participar en sus planes, muchas veces no le hace la vida más fácil, se la complica un poco. Y no necesito escuchar respuesta de ustedes, pero les dejo esa ahí de feria. Se las complica, como pasó con María. Ser parte de los planes de Dios va a requerir que tengamos pantalones, que tengamos agallas, que tengamos valentía y que tengamos fe para decirle a Dios: yo le entro, Señor, aunque sea difícil. Yo le entro, Señor, a tu voluntad, como esa mujer. ¿Cómo le queda a usted el ojo con respecto a José? Vayámonos al otro lado de la historia. Estoy leyéndole el Evangelio de San Lucas. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo, y si usted tiene su Biblia, esa es la parte bonita de tener una Biblia para escribir, subraye esa parte. José, siendo justo, no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Otra traducción dice: no queriendo exponerla públicamente, quiso divorciarse en secreto de ella. Había un mecanismo legal dentro de la ley de los judíos para, si un hombre no se sentía bien con la persona, pues darle una carta de divorcio. Aún así, aunque él hubiese escogido la parte más noble, que era darle carta de divorcio para no tener que decir la razón, aún así, para poder hacerlo, tendría que tener 2 testigos por lo menos. O sea, sí o sí, alguien iba a saber que José estaba divorciándose de su esposa o de su prometida. Y sí o sí, en el momento en que José se da cuenta que María está embarazada, si él toma la decisión que le dicta la ley, la expondría a un peligro tremendo. No solamente a una vergüenza pública, sino a ser lapidada prácticamente. Eso es lo que la ley prescribía en estos casos. Si estamos hablando de complicaciones en la vida, ¿cómo le queda el ojo a usted para un hombre joven que está ilusionado con su esposa joven para comenzar una nueva vida? Y lo que le toca es esto. Y aquí viene el caso. Yo me pregunto,
Bueno, le termino la historia, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel de Dios que le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese hombre fue tan obediente que dice la Escritura que no más se levantó del sueño, fue y se casó con ella y obedeció al ángel. Pero yo me pregunto, ¿fue complicado para José? Demasiado complicado. Demasiado complicado. ¿Por qué Dios, mi pregunta es esta, por qué Dios se espera a veces a que la cosa se ponga color de hormiga para hacer algo al respecto? Porque la historia lo que nos dice es, si el ángel no mete la cuchara, José hace algo con María que la hubiera dañado, aunque él trató de dañarla lo menos posible. Y ahí voy a ese punto. ¿Por qué Dios no hace la historia más fácil? ¿Por qué no los reunió a los dos primeros cuando eran novios y les dijo: miren, esto es lo que va a pasar, a ti te va a costar eso, a ti te va a costar lo otro, le entra, que está bien, yo me encargo, yo le hablo a sus abuelos, yo le hablo a sus tíos, ustedes tranquilos, le voy a poner sueños a toda la familia? No. Bueno, vayámonos más atrás otra vez. ¿Por qué no le habló a José primero, que es la cabeza de hogar? ¿Por qué no le habló a la autoridad? A la autoridad de la casa, primero José. ¿Por qué no? Hubiera sido más fácil. ¿Por qué no le explica todo y le hace el dibujito a José? Ya fácil. José dice: María, ya, esto es lo que va a pasar, casémonos y tranquila, que yo sé cómo va a ser la cosa. Yo pongo la cara por ti. No. ¿Por qué le habló primero a María? ¿Y por qué se aguantó que José pasara por esas dudas, esa pelea y esa lucha? Dios mío, María se veía tan buena onda, tan buena gente. Yo precisamente decidí y dije que sí, casarme con ella, porque es una buena muchacha, buena familia. Ahora me sale embarazada con el cuento, para peores, embarazada, que dijera que bueno, ni modo, fue un desliz, pero ahora con un cuento de que es el Espíritu Santo. O sea, mentirosa aparte. Qué cosa tan terrible, cómo me salió de mal esta fruta. Qué barbaridad. ¿Qué hago ahora? ¿Por qué Dios no le habló primero a José? ¿Por qué Dios no le habló primero al papá de Sansón? Ese no es el punto de esta prédica, pero se los dejo por ahí. Para esos que siempre están con el tema que la mujer, que el hombre, que Dios, que el hombre, y que la mujer ahí, pues como no sé qué, ¿cómo le queda el ojo a usted? Como que Dios en algún momento dijo: yo lo que necesito es una mujer que tenga las agallas para decir: quiero, Señor, hacer tu voluntad, y después me encargo del hombre. Después me encargo de que diga amén. ¿No? Los casados sabemos de lo que estamos hablando. A veces, por alguna razón, las que salen con más agallas para decirle a Dios que sí, tirarse de cabeza, son nuestras esposas. Y ya después a nosotros nos toca decir amén. En mi casa yo soy el que tiene la última palabra. Amén, mi amor. Ese no es el tema de la prédica, pero me encanta, porque hubiese sido más fácil que el Señor le hablara a José, pero le habló a María primero y después se aguantó para ver qué José iba a hacer. Y ese es mi punto. En los silencios de Dios hay una prueba al carácter de las personas. Es como si el Dios del cielo se hubiese quedado ahí calladito detrás de cortinas para decir: a ver, José, si lo que dicen de ti es así. Dios no necesita probar a nadie, pero sí necesita estirar el carácter de aquellas personas a las que les va a encargar un tesoro. Y el Señor se queda ahí al lado a ver qué va a hacer José. Y la Biblia dice: José, siendo un hombre justo o siendo un hombre bueno, primero no quiso avergonzar a su prometida. Me encanta eso. Era un hombre noble y lo probó. A ver cuántos de nosotros hubiéramos estado en los zapatos de José. A usted le han hecho mucho menos que eso. Bueno, yo no estoy hablando a nadie aquí, es hipotético. A usted nos han hecho cosas menos que esas. Hablo de echarnos a perder un plan que teníamos. Nos han hecho mucho menos que eso y nos hemos quedado con una raíz de chayote ahí adentro con la persona, y no le queremos ver la cara, ni le hablamos, ni le dirigimos la palabra.
nos llenamos de rencor y si tenemos la oportunidad la exponemos. Porque eso es lo correcto. Lo correcto es hablar la verdad, porque yo soy una persona honesta. Si esa persona falló, yo hablo la verdad y al que lo tenga que decir se lo digo. José no. Me enseña mucho el carácter de este tipo. Dice, yo tengo que arreglar esto de la forma en que dañe menos a María. Y ahí entra Dios en escena. ¿Alguien me sigue aquí o los he perdido ya? Wow. Yo no sé, pero a mí me enseña mucho esto. Se la pusieron difícil a José, pero le entró. Y dice la Biblia, cuando despertó, hizo como el ángel le dijo y recibió a María por esposa. Mateo capítulo 1. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Hasta eso. Hasta eso. Al buen entendedor, pocas palabras. Hasta eso para un hombre como él. Como si eso fuera poco. Le continúa la historia. Está bien con usted, me aguanta unos minuticos más. Mira el verso capítulo 2 de Lucas. Esto se pone mejor o peor. En estos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Verso 3. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret en Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Y mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre. En un pesebre. ¿Por qué no llevaron un colchón inflable? Por si algo pasaba en el camino. ¿Por qué no se fueron en tren? O no sé, ¿por qué se fueron caminando? Es más, ¿por qué? ¿Por qué Dios tiene que permitir que en el año en que Él decide nacer entre nosotros, en ese año se le ocurre al rey o al emperador o al que sea hacer un censo? ¿Y por qué tenía Dios que darles la noticia cuando estaban en otra parte y tenía que causarles a José y a María que tuvieran que viajar en la época? ¿Por qué no lo hizo en una época donde hubiera aviones o autos? ¿Por qué la complica? ¿No se han puesto a pensar ustedes en eso? Soy solo yo que tal vez tengo un tiempo para estar pensando estas cuestiones. ¿Será que necesito tal vez trabajar un poquito más para no complicarme la vida? Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no la hace más fácil? ¿Ah? Y le toca a María, leyeron, le toca en el estado avanzado de embarazo viajar hasta ese lugar. Y otra cosa, lo tuvieron que poner en un pesebre, ya todos sabemos eso. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos. Yo digo, ¿y qué pasó con el booking agent del cielo? Algún ángel que está encargado de reservaciones de hoteles. ¿Por qué no se aseguró Dios que cuando llegara su hijo hubiese un buen hotel para recibirlo en Belén? ¿Por qué no arregló que hubiese una persona que tuviera, por alguna razón que no entendía, su casa amplia para recibirlos a ellos? ¿Por qué rayos Dios no hizo la cosa más fácil? ¿Por qué se va cuesta arriba cuando se trata de cuajar el plan de salvación de sus hijos? ¿Quieren que les dé la respuesta? No lo sé. No sé. Les pongo una cosa más que no está en la Biblia, pero se las pongo. Por ahí el viaje les iba a tomar a ellos 4 días más o menos, porque era a pie. 128 kilómetros entre donde ellos estaban y la aldea de Belén. 4 días de viaje. Una mujer embarazada en las últimas. Algunos creen que iba sobre un burrito. Eso viene de un libro que se llama el Protoevangelio,
que no es parte del Evangelio, escrito como 145 años después de Cristo por Santiago, y se pinta a José como una persona mayor, y la razón para eso es la tradición asume que era una persona mayor. Una de las razones porque no se menciona a José cuando Jesús muere en la cruz, sino solamente a María, y entonces se presume que José ya había muerto, y por lo tanto hay una serie de razones por las que se piensa José ya era mayor. Si es que eso era cierto, termine de pintar el cuadro. Muy romántico cuando uno lo ve en los dibujos de la Natividad, José caminando adelante y María de lado, así saludando a la gente así, que le quería tomar selfies y fotos y tal, cuando ella va con el burrito. Esto es solo el Salvador va en el vientre de ella, qué lindo. No, no fue así. No fue así. María está en las últimas. Mujeres embarazadas, ustedes saben lo que es los últimos días antes de que usted dé a luz. ¿Cómo es la cosa? Que usted se mueve a la izquierda y se mueve a la derecha, se acuesta de un lado, se acuesta de otro, se para, camina, suda como una desesperada. Un montón de cosas que pasan con ustedes. Hay pocas mujeres que yo conozco que han tenido un embarazo que hasta el día que parieron dijeron, pero eso, yo tengo 10 así. Conozco muy pocas. Yo tengo recuerdos, cuando estaba reflexionando sobre esto, tengo recuerdos de cuando yo vivía en Orlando, en Florida, y tengo el honor de tener a unos amigos del corazón aquí conmigo, que son como mi familia, Edward, Silvia y Andrés, que están aquí conmigo, que son de Costa Rica. Andrés es norteamericano y que nos honran hoy con su visita. Ustedes se pondrían de pie. Son amigos del corazón, mis hermanos. Gracias por estar aquí. Ellos le sirven al Señor allá en Orlando. Y yo me acuerdo que Edward y Silvia no tenían hijos cuando yo vivía allá y soñaban con tener hijos. Y de pronto, no fue por obra del Espíritu Santo, pero quedó embarazada Silvia. Fue por obra de Edward. Y aunque el detalle sobra, pero no importa, está bueno, Edward. Y entonces, yo me acuerdo que teníamos reuniones de oración en mi casa, en nuestra casa. Y para las últimas reuniones de oración, que era como una vez a la semana o cada 2 semanas, yo recuerdo ver a Silvia en las últimas de su embarazo. Se paraba a cada rato para ir al baño, a cada rato. Y usted la veía, ella trataba de estar concentrada ahí, pero tú la veías pararse ahí de donde estaba y limpiarse el sudor y caminar de un lado a otro y agarrar un papel y comenzar a hacerse así, porque Andresito estaba ahí en el vientre. Y yo estoy mirándola al otro lado del cuarto y veo lo incómoda que está Silvia, y el Espíritu Santo me dice, ¿tú has visto lo incómoda que está Silvia? Lo incómodo que es tener un bebé. Pero ¿sabes por qué se lo aguanta? Porque es un deseo cumplido. El gozo del propósito hace que el sufrimiento se pueda sobrellevar. Cuando uno sabe que está cumpliendo el propósito de uno en la vida, no importa con qué venga la vida, uno sabe que uno va a salir adelante y que va a cumplir esos propósitos con gusto. Uno se incomoda con gusto si hay un propósito claro. Y ahí está María en los últimos días de embarazo, y le viene el día del nacimiento y no encuentran lugar, y usted conoce la historia. ¿Y para qué hablo yo de todo esto? Si no es para decir, si la misma historia de nuestra salvación está rodeada de incomodidades, si la misma llegada del Hijo de Dios al mundo estuvo llena de complicaciones, ¿qué esperaba usted? ¿Qué espero yo? Ay, pastor, yo esperaba que usted, no sé, trajera una palabra de que a los que creen a Dios todo les sale, como muchos decimos, no, cuando Dios está en el asunto todo corre, las puertas se abren, la gente sonríe, los ángeles cantan, todo sale bien. Pues fíjese que no es así. Y tal vez eso le explique a usted por qué.
Algunas veces la vida se pone complicada, pero estoy aquí para decirle, Dios está en control. Dios está operando, aún en medio de todo eso. Yo termino aquí con esto. A mí me parece increíble la valentía de estos protagonistas de nuestra salvación. Y creo que lo que les dio la fuerza es entender que ellos eran parte de un plan grande, que Dios estaba en ese plan. Y que si Dios estaba en ese plan, por complicado que se ponga el asunto, Dios va a cumplir ese plan. Dios va a terminar su obra en nosotros. Miren, la cosa se puso peor porque, acuérdese usted, Herodes quiso matar a Jesús. Y después de que averiguó por qué los sabios de Oriente se habían ido, pues mandó soldados que mataran a todos los niños que vivían en Belén y sus alrededores, que tenían 2 años y menos. Yo cierro aquí. Más complicado no la pueden poner. José tuvo que huir por su vida y la vida de su familia a Egipto y vivir desterrado, exiliado en Egipto por un buen tiempo. ¿Por qué Dios no la hizo más fácil? No lo sé. Lo que sí sé es lo que dice la Biblia. Dice que tuvieron que ir a Egipto y pasaron esa masacre porque tal acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. Termino aquí, no se me pierda. Si me tuvo paciencia hasta ahora, escuche esto. Lo mismo que dijo el Evangelio cuando habla de que María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que cumpliera el mensaje del Señor a través del profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Con respecto a la huida a Egipto, Mateo 2:15 dice, se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Todo esto porque cuando el ángel terminó el mensaje a María, le dijo una cosa que no se nos puede olvidar. Le dijo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María, puede ser que haya reyes que quieren matar a tu hijo. Puede ser que no hubiese espacio en un hotel. Puede ser que te tocó la peor hora para dar a luz. Sí, puede ser que estuviste expuesta a ser apedreada. Todo lo que tú quieras, pero todo lo que te ha pasado no se escapó del plan de Dios, porque no hay palabra que Dios haya hablado que no se cumpla. Y tú y yo somos hijos de la palabra de Dios. Lo que Dios va a hacer en tu vida, sí o sí se va a cumplir. Sí o sí Dios va a terminar su obra en tu vida. Sí o sí vas a tener lo necesario para esta vida y más allá. Sí o sí vas a crecer en el carácter de Dios y Cristo se va a manifestar en tu vida. Sí o sí vas a ver la mano de Dios guiándote, protegiéndote, cuidándote, guardándote en medio de lo que sea. Sí, Dios te va a dar la capacidad y la fuerza para hacer su voluntad. Puede ser que tu Navidad no sea perfecta. Muchos hemos perdido seres queridos. Muchos estarán extrañando a alguien esta Navidad. Muchos han estado enfermos. Muchos están enfermos hoy mismo mientras estoy compartiendo esta palabra y se preguntan, Señor, ¿por qué? Unos se han salvado del COVID y otros han pasado por allí. Yo no entiendo por qué. No sé por qué hoy estás sola. No sé por qué hoy estás solo. No sé por qué tu negocio no funcionó. No sé por qué la compañía te está despidiendo. Yo solo sé una cosa. La palabra de Dios nunca dejará de cumplirse sobre tu vida. Nunca dejará de cumplirse sobre tu vida. Y si tú eres un hombre y una mujer de la palabra del Señor, si tú basas tu vida en esta palabra del Señor, te lo digo con confianza. La historia de la Navidad es esta. Dios está con nosotros en medio de todo. Dios está operando
en medio de tu humanidad y de las complicaciones del mundo. Nos tocará abrazar esta verdad que estoy diciéndoles hoy a ustedes. En estos años, las cosas quizás no se pongan más fáciles. Los últimos días, los últimos tiempos serán tiempos complicados. La gente temblará ante el terror de cosas que podrán pasar en el mundo. Pero los hijos y las hijas de Dios sabemos una cosa: somos el pueblo de la palabra de Dios y ni una caerá al piso sin cumplirse en nuestras vidas. Puede ser que tú seas muy jovencita, muy jovencito. Puede ser que tú tengas grandes planes y sueños. Pero aquí hay alguien que creo que Dios envió para decirte: quizás Dios quiere interrumpir tus planes e invitarte a ser parte de un plan más grande. Y me pregunto si tendrás las agallas para decirle como María y José: me la vas a complicar, pero le entro, Señor, porque si tú estás conmigo, yo sé que tú vas a estar operando de principio a fin en todo este proceso. Y aquí estoy, que se haga en mí como dice tu palabra. ¿Quién le entra a eso? ¿Quién le dice sí al Señor? ¿No? ¿Por qué no se pone de pie conmigo y le decimos al Señor: aquí estoy? Si está con su familia, tómale la mano, al que le tenga la confianza, por supuesto, a su familia, y levántela conmigo y dígale al Señor, si quiere hacerlo: aquí estoy, Señor. ¿Será que me estás llamando, Señor, a un plan más grande? Si es así, yo te rindo mis sueños, mi comodidad, mis cosas, y yo abrazo un plan más grande. Que Dios venga a verse en mi familia, que Dios venga a verse a través de mi vida, de mi servicio, de mi entrega. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, Señor. Yo te doy gracias porque yo te entrego hoy, Señor, mis frustraciones, mis preocupaciones, mis porqués. No entiendo por qué hoy estoy solo. No entiendo por qué ha pasado lo que ha pasado, pero yo me confieso hijo, hija de tu palabra. El Dios del cielo tiene un plan conmigo y no me dejará hasta que ese plan se haya cumplido. Y hoy declaro con fe: el que comenzó la buena obra también la terminará en mí. Hágase en mí conforme a tu palabra, Señor. Que en estos años que vienen, cuando veamos que las profecías se cumplen y se concretan, aunque el mundo se estremezca, que nosotros podamos levantar la cabeza y decir: nuestra salvación está cerca, porque ni una palabra del Señor dejará de cumplirse. Estoy cubierto y sostenido por la palabra del Señor. Oro por aquellos, Señor, que están en medio de duelos y pérdidas, que tú les des paz, Señor. Oro por aquellos que están preocupados por
whispers echo through the void. In the silence, our secrets are deployed.